Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, abordando este tema en esta segunda parte de la guerra de Siria con el nuevo contexto internacional. Ha habido análisis muy brillantes y nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón, va a explicarnos en esta segunda parte, en una parte de ella, los combates que está viendo. ¿Quiere compartir alguna pantalla, don Fernando? No, Ok, ya adelante. escribiré, porque tampoco ya las mapas ya los ha puesto el general Cifuentes, con lo cual yo creo que nuestros oyentes, los que nos vean, tienen una idea un poco de las zonas de Siria. Entonces, bueno, quería comenzar la victoria de los rebeldes y la ocupación suya prácticamente de la parte más habitada y el oeste del país no ha significado el fin de los conflictos, de la lucha y de los bombardeos. Y entonces es un poco la parte que quería comentar por los distintos actores que allí están participando. Y el primero es Israel, para el cual se le ha abierto una situación completamente nueva en que prácticamente se le han debilitado muchos de sus grandes enemigos que le han estado hostigando durante todos los últimos años. Veamos, Hamas lleva ya más de un año siendo machacado con la intervención del ejército en la Franja de Gaza y tenemos ya, digamos, una milicia que tiene que estar en una situación muy débil y muy aislada. La siguiente era Hezbollah en el norte, pero Hezbollah ha sufrido mucho en todo este tiempo. Y una buena prueba es cómo no ha podido ir a apoyar a Siria. Y ha sufrido primero porque se ha visto descabezada una vez tras otra. De hecho, se dice que uno de los puestos más difíciles a cobrar por los gigantes es el puesto de jefe de Hezbollah, porque duran demasiado poco en el cargo. Y digamos, además, los bombardeos que ha habido en el Líbano también le han significado bajas y pérdida de material y por tanto no ha podido atender a, al frente que se ha abierto en Siria. Y por último tenemos una Siria que no era, digamos, actualmente alguien que atacaba a Israel, pero sí era la zona por la cual Irán suministraba armas a Hezbollah, lo apoyaba y contaba con bases, con, con despliegues también de tropas de la Guardia Revolucionaria en la zona. Bien, pues Siria ha caído y la Siria de Al-Assad, pero es que además Israel está aprovechando la oportunidad, dado que ya no hay ejército sirio, no hay aviación siria, no hay defensa aérea siria, están bombardeando todas las instalaciones militares de la zona oeste del país. Todas las que hay en la zona de los Altos del Golán, en los alrededores de Damasco y en toda la zona norte de Latakia, Alepo, prácticamente están lo que es destruyendo la infraestructura y arsenales del ejército sirio. ¿Para qué? Pues para que sea, digamos, un enemigo potencial menos y dentro de esta incertidumbre qué va a pasar con el país, pues tardará mucho en poder tener unas fuerzas armadas efectivas. Y después no se sabe con qué intenciones está avanzando en el territorio sirio. Ha vuelto a ocupar la cima del Monte Hermón y está avanzando por las montañas que son frontera entre Siria y Líbano hasta una zona muy cercana a Damasco. Dice que está más o menos a como unos 20 kilómetros de Damasco, pero digamos lo que ha hecho ha sido asegurar sobre todo esa frontera montañosa
que además recordemos que es muy importante porque son las fuentes de agua que alimentan el Jordán. Y después también ha avanzado por lo que es los altos del Golán, la zona norte, ocupando la ciudad de Quneitra y también un poco más hacia el interior, en esa región. Quneitra, que era la antigua capital de la provincia del mismo nombre, y que ahora, digamos, se había convertido en una ciudad deshabitada porque la frontera estaba allí mismo. De hecho, tuve oportunidad en un viaje por Israel en que cruzamos los altos del Golán y desde allí veíamos pegada a la frontera la ciudad vacía de Quneitra. Ahí estaba. Y allí también han avanzado con tropas y la han ocupado dentro de esa, digamos, tierra de nadie que había entre Siria y los altos del Golán. Incluso ha llegado a atacar bases en la zona oriental del país, muy cercanas a la frontera turca. Digamos que no sabemos cuánto durarán estos ataques ni los objetivos que está persiguiendo Israel, aparte de que Siria no sea un potencial enemigo por muchos años. Bueno, seguimos un poco con la zona de oeste, ya se ha comentado las bases rusas, que ahí están un aeropuerto y una base naval en un territorio era controlado por las milicias. Y bueno, pues está un poco a la expectativa de qué pasará con ellas. Pero también se informa, y de esto hay luego muy poca información, de que hay tropas rusas que están en algunas zonas del interior del país y las cuales, bueno, pues en muchos casos se encuentran cercadas con poca expectativa de ayuda. De hecho, circuló una información de un convoy que estaba tratando de desplazarse hacia la zona kurda y que se lo impidieron y que ha tenido que regresar hacia donde tenía la base, un poco al norte, muy cerca de la frontera con Turquía. Pero realmente muy poca información de qué pasa con esas escasas tropas rusas que estarían sirviendo un poco de apoyo, entrenamiento y capacitación del ejército sirio. Como ya se mostraba en los mapas del general Cifuentes, lo que es el este del Éufrates y algunas zonas al oeste del mismo están controladas por las fuerzas democráticas sirias, SDF por sus siglas en inglés, dominadas por los kurdos. Y actualmente está habiendo enfrentamientos entre estas fuerzas y las milicias islamistas que han derrocado al Assad en los puntos que están al oeste del Éufrates. Sobre todo destaca especialmente la lucha por la ciudad de Manbij, que al parecer han conquistado las milicias y han llegado hasta el puente del Éufrates y no han podido pasar porque han sido rechazadas por los kurdos. También un poco en la zona más al sur hay también combates entre kurdos y milicias y manifestaciones en la zona sur de Deir ez-Zor por parte de los habitantes de apoyo a las milicias. La zona un poco está más al oeste del Éufrates, está más, digamos, dominada por suníes que por árabes suníes que por kurdos. Bueno, tenemos y no sabemos qué pasará en ese conflicto o si tendremos una balcanización, una división de Siria en las dos zonas, en zona árabe y zona kurda, partidas por el Éufrates. Porque claro, también tenemos a Turquía, que, que, que apoyó a las milicias yihadistas, tanto con bombardeos aéreos como con ataques a drones, y que lo sigue haciendo atacando a las fuerzas kurdas en la frontera de las zonas bajo su control. Allí prácticamente todos los días hay bombardeos, digamos, de los turcos. Y bueno, pues para animar más el cotarro tenemos a la presencia del ISIS en algunas zonas dentro de los desiertos de Turquía,
que controla y que son de cuando en cuando atacadas por los Estados Unidos, que recordemos que mantienen un apoyo a unos rebeldes, como se veía en los gráficos, en la zona sur, los que se llamaban de Altaf, que estaban cerca de la frontera con Jordania, y están apoyadas por una base americana que está allí en el desierto jordano, muy cerca de la frontera, que a lo mejor algunos de los oyentes recuerdan que en un momento determinado fue atacada por algunos misiles, eh, digamos, dentro de esos ataques hutíes, eh, es esta base. Bueno, pues Estados Unidos ha estado bombardeando las posiciones del Estado Islámico con los A-10 de ataque a tierra, los cañones volante, con F-15, pero es que incluso ha llegado a enviar el camión de bombas, el bombardero B-52, una auténtica reliquia de la Guerra Fría, pero que claro, carga bombas en una cantidad impresionante. Y digamos que ha hecho una indicación a las milicias yihadistas que no deben atacar las posiciones de las fuerzas democráticas sirias kurdas al este del Éufrates o las situadas al oeste en las provincias de Raqqa y de Deir ez-Zor. Tema que, como ya hemos comentado, pues no se está cumpliendo y no parece que vaya a ser la tónica, con lo cual habrá que ver cuál es la actitud que adopta Estados Unidos, un poco muy especialmente la nueva administración, porque claro, estamos ahora en una época de transición. Y bueno, pues esto es lo que quería comentar sobre la guerra allí en Siria. Muchísimas gracias, don Fernando. Yo antes de proceder a un nuevo turno de intervenciones, ya más breve, me gustaría hacer las siguientes consideraciones. Yo creo que aquí en este caso estamos quizá en una especie de revolución de colores también, auspiciada desde fuera para desestabilizar la zona. Es lo mismo prácticamente que pasó en Libia y anteriormente en Irak. Con el apoyo de fuerzas, vamos a decir, externas, se destruye un Estado que estaba desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con respecto al papel de Turquía, me gustaría destacar el enojo de Rusia hacia Turquía, porque, no sé, se sienten bastante perjudicados, porque era un aliado estratégico de Moscú, el Estado de Siria, de la Siria anterior, ¿no? De hecho, ahí es donde se ha refugiado y los rusos pues se foguearon durante muchos años en la primera fase de esta guerra, ¿no? Y luego Irán también, pues lógicamente estará preocupado porque Irán mantiene una posición geopolítica contraria a Turquía. Turquía también tuvo un papel fundamental en la desestabilización o en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Parece que Erdogan se cree el nuevo Ataturk y bueno, no sé hasta qué punto colisionará. Yo creo las principales potencias que hay en la zona que son Irán y Rusia. En cuanto a la naturaleza terrorista de los que se han aupado al poder, pues yo creo que ahí se plantea en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, para sustituir lo malo por lo peor, pues al final la zona pareciese que se va a desestabilizar más. También me gustaría comentar el hecho de que se asaltara la embajada de Siria en Madrid, que llevaba cerrada creo desde el 2011. Yo no sé cómo en España se permite que estando cerrado como estuvo cerrada por imposición española, pues se hizo una bandera cuando todavía no queda claro quién es ahora mismo la autoridad, al menos de facto, en el territorio, ¿no? Pero bueno, aquí en España ya sabemos que en fin, el descontrol que... Luego también me gustaría llamar la atención sobre el tema de la descolonización de todo ese territorio, sobre todo tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y me refiero a todos los países nuevos que han surgido, son los que están gestando una cantidad de conflictos terribles, en el sentido de que acordémonos la crisis del petróleo del año 73, la del año 79, al final Occidente es la que se está tragando y está pagando en parte esa guerra con inflación y muchos conflictos. Yo no sé hasta qué punto le interesa implicarse. De hecho, el presidente Trump, el presidente electo, ha dicho que no va a meterse ahí porque eso va a ser un avispero. Y bueno, y al final lo pagaremos. En mayor o menor medida, cuando desaparecen esos dictadores
como Gaddafi, Saddam Hussein y en este caso Assad, se producen verdaderas crisis económicas que afectan a Occidente, ¿no? Y ya para acabar, para ceder la palabra, destacar la situación en que van a quedar los cristianos, que son nuestros hermanos, ¿no? Acordémonos, en Irak han desaparecido casi completamente y aquí van a desaparecer. Bueno, ya han desaparecido o han huido muchísimos y entonces toda esa zona va a quedar pues descristianizada, siendo la zona originalmente cristianizada, ¿no? Y parece que eso en los planteamientos geopolíticos de Occidente no se pone sobre la mesa, ¿no? ¿Qué garantías hay para que los cristianos... No olvidemos que Assad era un dictador, cruel dictador, pero había protegido a los cristianos, ¿no? O por lo menos así decían los obispos de las iglesias originarias, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se radicaliza, se balcaniza y lo pagaremos en mayor o menor medida. También se ha planteado en otros países europeos que a esos sirios que se alegraban tanto del triunfo de los rebeldes, que lo que tenían que hacer es que se fueran ya a ocupar sus espacios. Y lo han dicho ya autoridades de países, sobre todo nórdicos, ¿no? Porque, bueno, pues si ya que llega la paz que algunos anhelaban, pues que se vayan, es lo que dicen algunos políticos con influencia en países nórdicos y centroeuropeos. No olvidemos la gran crisis de los refugiados sirios, más de 1 millón, las consecuencias que ha traído a España no. Sufrimos otra inmigración, pero sobre todo para Alemania, una desestabilización absoluta, ¿no? Donde además Europa está en un papel eminentemente pasivo. Aquí ya sabemos quiénes bombardean, las grandes potencias geopolíticas, y no olvidemos otra cuestión y con esto acabo. Estamos hablando de la tierra que rodea básicamente lo que se llama en la geopolítica el Herland o la isla continental o la gran nación Rusia. Se están desestabilizando demasiados territorios. Tenemos Ucrania, ahora tenemos Siria, luego tenemos el caso de Georgia con el tema de las elecciones, está el caso de Rumanía, que han anulado en Europa, es el primer caso que se sucede que unas elecciones democráticas se anulan porque dicen que hay una nación que es Rusia que tiene no sé cuántos miles de cuentas en TikTok, como si eso hiciera que un proceso electoral cambiara de esa manera, ¿no? Y luego está Absagia y luego está Moldavia. Entonces, al final, bueno, parece que la talasocracia, Estados Unidos y Reino Unido, pues vuelve a sus políticas convencionales de encender toda esa tierra media que separa los mares calientes que ellos controlan a lo que es la gran nación Rusia, que además que es una multipolaridad o un Gerlán compartido con China también, porque van de la mano, hay una alianza estratégica. Es decir, el escenario de un punto de vista geopolítico es apasionante, pero también muy preocupante. Y como siempre aquí Europa en una posición pasiva y algunos dirigentes diciendo que esperan que el nuevo gobierno sea inclusivo. El nuevo gobierno de los barbudos que vienen con sus Kalashnikov, que sea inclusivo. Vamos a tener inclusividad por Europa, pero vamos, nos va a salir por las orejas la inclusividad. Desde luego, qué dirigentes tenemos en Europa, ¿no? Un gobierno inclusivo, como el de Afganistán, podemos decir, ¿no? Pero bueno, cedo la palabra a nuestro general Cifuentes Inclusivo y ecológico. y ecológico, ecológico, inclusivo, ecológico y feminista, y feminista. Cedo la palabra a nuestro general Cifuentes. Adelante, para hacer un turno rápido porque nos quedan Bien, aproximadamente pues 6 minutos. Adelante, mi general. muy poco que añadir porque Fernando ha hecho una exposición muy clara y que reafirma la opinión que dije al final de inestabilidad inicial, posible reparto, intervención de potencias, pues pudiera llegarse a una guerra civil o un reparto de territorio, que cada facción se haga fuerte en su territorio y luego, pues efectivamente, al no haber un gobierno fuerte, no haber un ejército, no haber un control del territorio y una seguridad, pues cada uno puede hacer lo que le venga en gana. Por ejemplo, los turcos entrar a por los kurdos huir a otros territorios. En fin, que vamos a ver cómo evoluciona, pero no tiene pinta de ser nada favorable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a nuestro teniente general. Adelante, mi teniente general. Estamos en un momento, como acabas de decir tú, globalista. Estamos en una geopolítica absolutamente bailando y el futuro es difícil de pronosticar. Posiblemente algún estudioso profundo de esta situación, que yo no lo soy, pues pueda decir algo, pero creo que tampoco. A todo lo que has mencionado tú, yo solamente me falta unir el problema que tienen también los coreanos del sur. ¿eh? Los coreanos del sur. ¿eh?
qué raro que Estados Unidos anda por ahí por medio en esos líos, y está la cosa muy complicada y la verdad es que Occidente, con su cabeza al frente, que queramos o no, son los norteamericanos de Estados Unidos, pues están llevando la situación geopolítica a una situación muy complicada. Y Europa, a cambio, está desapareciendo y el corazón de la Tierra está convirtiéndose en algo insignificante. Así que Dios que nos coja confesados. Nada más. Muchísimas gracias, mi teniente general. Cedo la palabra a nuestro general Fontella. Don Salvador Fontella, adelante. Pues poco más hay que añadir, pero la situación está complicada porque el amigo sirio, pues el Assad, pues sería un dictador, pero hay una contención también al mundo islámico y ese muro de contención se ha roto. Que era un gobierno corrupto y despótico, ¿dónde no hay en el mundo, ese mundo? ¿O es que el que viene ahí va a ser mejor? Es que en Europa y en España no hay corrupción. Porque no así que yo la situación lo veo que se está complicando para el mundo occidental, sobre todo para España. Ahora, nada más. Muchas gracias, mi general. Cedo la palabra a don Fernando. Nos quedan 2, 3 minutos. Don Fernando. Como yo creo que ya está prácticamente dicho todo y poco más hay que añadir al análisis de nuestros generales, solo un pequeño apunte de a veces de temas curiosos de Siria, y sobre todo para aquellos que vean esta grabación. El kiosco que tengo de fondo es el interior de la gran mezquita omeya de Damasco y en él se guarda la cabeza de Juan el Bautista, que se conserva allí. En un poco a veces de las relaciones un poco que Damasco y Siria tiene con nosotros. Pues muy bien, me gustaría añadir a lo que ha dicho. Sí, adelante, mi teniente general. Que tal vez he sido un poco pesimista en mi anterior intervención y está saliendo la respuesta a toda esta crisis geopolítica que tenemos. Tanto en Sudamérica estamos viendo movimientos ya en, en distintos países, Argentina o en Ecuador, en El Salvador, tal. En Europa se está viendo movimientos también patrióticos y posiblemente eso frene el desenfreno que vamos llevando, pero no cabe duda que también es un riesgo más de un enfrentamiento de unos con otros. Así que ánimo y no ceder, pero tampoco desesperarnos. Vale. Pues ahí queda dicho, es importantísimo, como ha dicho nuestro teniente general, que tomemos conciencia de la gravedad de los tiempos y desde luego España debía tener y la Unión Europea también, una geopolítica propia, soberana, independiente, autónoma. Decía don Fernando Platón que efectivamente en la mezquita de Damasco está la cabeza de San Juan Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo, que fue visitada oficialmente por Juan Pablo II cuando allí mandaba Hassad padre. Es decir, era una dictadura feroz, una dictadura corrupta, pero no, digamos, no señalemos tampoco la paja ajena cuando tenemos la viga en el ojo propio. Nosotros tampoco estamos para dar muchas lecciones y desde luego que lo que está surgiendo en esos estados, que ya son fallidos, al final es peor que lo que había. Y hay gente y hay naciones que han hecho de la desestabilización y la generación del caos en el mundo el motivo de su política y de su poder. Y de eso en España lo hemos más muy bien porque hemos tenido siglos horribles como el siglo XIX, guerras civiles, el siglo XVIII, perdón, sí, siglo XVIII, la guerra de sucesión. Cuando hemos estado al pairo de otras potencias, han hecho nosotros campo de batalla. Desde luego es importante porque, como bien ha dicho también el general Fontella, al final esto nos afecta a nosotros porque no olvidemos que estamos en una zona frontera con este tipo de países cuya desestabilización se va acercando hacia nosotros. Así que nada más.
Como ven, queridos oyentes, es un tema verdaderamente apasionante y la Pica en Flandes ha entrado ahí, pues a fondo, haciendo un análisis magnífico por parte de nuestro general don Juan Cifuentes, con planos, con una escenografía que recomiendo que vean si nos siguen por Informa Radio en mi canal YouTube, y luego los análisis de nuestros generales Alamán y Fontella y de nuestro historiador de cabecera han complementado esta cuestión. Sin duda, no sabremos qué deparará la semana que viene, qué estado caerá, qué guerra nueva surgirá, pero lo que sí parece es que estamos en tiempos convulsos, son unos locos años 20, pero locos años bélicos. Y desde ahí la Pica en Flandes estaremos siempre en el análisis, en el estudio y desde luego en la generación de una opinión pública que es importante que sepa el mundo cívico-militar. Y si nos coyen algunos políticos, que tomen nota. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes, volvemos la semana que viene.